Llevamos 12 días, como saben, en los que la recogida de basura, el servicio de recogida de basura está sufriendo una huelga importante, con unos servicios mínimos del 40% de recogida. Después de 12 días la situación empieza a tener tintes de insostenible, es decir, se hace insostenible. Se hace insostenible desde el punto de vista sanitario, de salubridad pública, se hace insostenible desde el punto de vista de imagen turística y de compromiso de un destino turístico como el nuestro, que compromete gravemente nuestra principal actividad económica, y recogiendo, bueno, pues la preocupación y la alarma social que se produce y se está produciendo en relación con estos acontecimientos, decir un poco cuál es la posición del Ayuntamiento. En primer lugar, nosotros hemos estado permanentemente al pie del tema y preocupados por el asunto, pero intentando colocar las cosas en su sitio. En el sentido siguiente, nosotros es un servicio público, es un servicio municipal y no podemos estar ajenos a lo que ocurra en el servicio, evidentemente. Eso por un lado, pero por otro lado entendemos que, en segundo lugar, entendemos que el derecho a la huelga, y lo tenemos clarísimo, es un derecho fundamental que existe en nuestro sistema y que, por lo tanto, es un derecho que ejercen los trabajadores legítimamente. En tercer lugar, decir que la relación del ayuntamiento en cuanto al servicio es una relación con una empresa con la que tiene un contrato después de un proceso de adjudicación de ese servicio y que, por lo tanto, intentamos que esa relación esté en sus justos términos y que, por lo tanto, el conflicto debe resolverse en el ámbito de la relación de la empresa con sus trabajadores y que ambas partes deben aprender a entenderse y que la intervención del ayuntamiento, la mediación del ayuntamiento, puede ser un elemento de distorsión en ese conjunto de relaciones y que, por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros es requerir a la empresa sistemáticamente para que cumpla con lo convenido en el contrato de recogida y de limpieza viaria del municipio. Lo hemos requerido en multitud de ocasiones, recordándole las sanciones y la situación con la que tiene establecida en el pliego de condiciones y en el contrato que hemos firmado. Dicho esto, se trata de, por una parte, que se ejerza el derecho a la huelga. No tenemos nada que decir sobre ese particular, pero tenemos que conciliar dos derechos, que son dos derechos fundamentales. Es un derecho fundamental el derecho a la huelga, pero también es un derecho fundamental el derecho a la salud. El derecho a la salud, a la salubridad pública, es un derecho fundamental. Son dos derechos que empiezan a entrar en conflicto y que, por lo tanto, pues habrá que evaluar cuál es la situación y cuáles son las soluciones o cuáles son las medidas que se deben y se pueden tomar. Nosotros no descartamos medidas extremas que nos permita la legalidad para paliar y solventar el tema que se nos está planteando desde el punto de vista de la salubridad pública y de la situación incluso de inseguridad que está creando el hecho de la quema de contenedores y del vandalismo que se está produciendo en relación con esta huelga y que compromete gravemente no solamente ya la situación a través de los incendios, del riesgo que supone para el medio ambiente y para los entornos vecinales donde se produce, sino también el riesgo de incendios y de seguridad. En definitiva, decir que la posición nuestra es, en este momento, pedir sensatez, cordura y entendimiento entre las partes en conflicto, que en este caso es la empresa y los trabajadores, pedir también y exigir también responsabilidad por todas las partes. Nos estamos jugando mucho en esta huelga, nos estamos jugando el destino turístico, nos estamos jugando la salud pública, nos estamos jugando muchas cosas y, por lo tanto, yo pido a los trabajadores que aproximen postura, a la empresa que aproxime postura, que dialoguen, que lleguen a un acuerdo y que nosotros, la perspectiva nuestra es la perspectiva de que se solucione lo más rápidamente el problema y que se solucione además con una perspectiva que haga el servicio viable. Estamos pensando no solamente en resolver
una situación coyuntural que se produce ahora a raíz de una huelga, sino de garantizar también la continuidad en el futuro. Y por eso creemos que la empresa y sus trabajadores deben entenderse. Y el ayuntamiento tiene que entenderse con la empresa. Y tiene que exigirle a la empresa lo que tiene que exigirle y que la empresa se entienda con sus trabajadores, porque van a tener que convivir durante un largo periodo de tiempo y a nosotros nos interesa garantizar la continuidad y la viabilidad de ese servicio. Nosotros tenemos un contrato y por otro lado nosotros estamos en un escenario distinto en el que estábamos con la otra empresa, en el que el ayuntamiento sí tenía que sentarse en la mesa de negociación, ahora no, y además estamos atados, porque nosotros tenemos que circunscribirnos al contrato y al concurso con el que nos hemos comprometido, y que por lo tanto nos vincula jurídicamente y no nos permite un margen de maniobra muy amplio. No caben aquí demagogias ni cabe aquí otras historias. Y además el servicio se financia vía tasa y las tasas las pagan los vecinos. Por lo tanto, tenemos también que defender el equilibrio económico en ese sentido de no sobrecargar tanto al sector turístico como a las propias ciudadanos y ciudadanas de este municipio con un incremento que ya ha sido importante en las últimas fechas y que repercute en nuestra competitividad y que repercute y que además legalmente no es posible hacerlo de otra manera, no es posible hacerlo de otra manera. Por lo tanto, nuestro margen de maniobra no es muy amplio. Sí, nuestro compromiso y nuestra voluntad de resolver el tema, y en ese sentido pedimos responsabilidad. Responsabilidad a la empresa, responsabilidad a los trabajadores, responsabilidad a la oposición también, responsabilidad a todo. No caben aquí las demagogias de que se deje, de que se coja, que se le dé a los trabajadores lo que tal, pero que no se aumenten las tasas. Ese discurso no cabe. Ese discurso no cabe. Tenemos que saber que ese discurso no cabe. Que si hay que transigir con un incremento en los costes, tiene que repercutirse en el servicio. Cosa que además legalmente en este momento no podemos hacer, porque las ordenanzas están aprobadas y el contrato es el que es. Y por lo tanto ahí no podemos nosotros hacer nada. Es la empresa la que tiene que valorar su equilibrio económico y tiene que garantizar su continuidad. Por lo tanto, ahí pedimos también responsabilidad y que el tema, pues que se saque un poco de la órbita política. Creo que no se trata de montar circos aquí, ni de aprovechar ahora que el Pisuerga pasa por Valladolid para darle un barricacillo al grupo de gobierno. No creo que sea este el escenario. Creo que estamos en un tema serio y un tema de gran responsabilidad y por lo tanto yo hago un llamamiento a la responsabilidad a cada uno que meta la mano en su pecho y la asuma como pueda. Desde luego el grupo de gobierno, el concejal responsable, el alcalde, hemos estado permanentemente al pie del cañón intentando que el tema se solucione y que no descartamos, como digo, medidas extremas. Ha sido requerida la empresa en términos contundentes. A los trabajadores no podemos decirles nada porque no dependen de nosotros, pero sí a la empresa, que es la que tiene que establecer el marco de relaciones con ellos. Pedimos también responsabilidad y sensatez a los trabajadores, a la parte social, y que se sienten y que lleguen a un acuerdo, razonable, que haga viable el servicio, que establezca el equilibrio económico, que garantice el futuro y la calidad del mismo. Por lo tanto, digamos, este es un poco el escenario. www.eldigitalsur.com, algo más que un periódico.